buenas tardes y bienvenidos a su programa Los Periodistas. Es un gusto acompañarlos ya en estos últimos días del mes de enero. En este caso vamos a tratar temas bastante importantes y sobre todo situaciones lamentables. En ese sentido es guatemaltecos que fueron masacrados en México. También seguimos dándole seguimiento al caso de Hilary Arredondo, una pequeña niña, una niña tan inocente de tan solo 3 años, pero todos estos datos los vamos a mencionar a lo largo de esta hora. Por supuesto también tenemos a expedientes y es por ello que le doy la bienvenida a mis compañeras Vivi y Ale. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel, qué gusto saludarte, Ale. Buenas tardes, amigo televidente, gracias por sintonizar a TN23 en su programa especial Los Periodistas, que se lleva a cabo para brindarle a usted detalles de los temas que han marcado esta semana, temas muy sensibles que han conmocionado a un país completo. Le hablamos de los migrantes que fallecieron entre la frontera de México y Estados Unidos y también de una pequeña de apenas 3 años que fue abusada sexualmente y luego falleció. Son temas que estaremos abordando a lo largo de estos 45 minutos noticiosos. Ale. Muy buenas tardes, chicas, es un gusto estar con ustedes y también con ustedes, amigos televidentes, siempre compartiendo las noticias más importantes que trascendieron esta semana. Por supuesto que la caravana de migrantes nos sorprendió en el inicio del 2021 y despedimos enero en el programa Expedientes con un programa que le llevará a usted detalles acerca de los puntos ciegos, esos otros caminos no controlados que están utilizando las personas para llegar de forma indocumentada hacia Estados Unidos. Por supuesto que más adelante estaremos dándole detalles para que usted no se pierda el programa de este domingo. Sí, en ese sentido también vamos entonces a iniciar con su programa. En este punto, lamentablemente la situación que sucedió en México, masacraron a connacionales. Ellos tenían el sueño de llegar hasta los Estados Unidos para darles una mejor vida, de darles un confort económico a sus familiares y la mayoría de ellos era de San Marcos. Ellos, al enterarse de lo ocurrido, indicaban los familiares de que no daban crédito a lo que había sucedido. De hecho, pensaron que ni siquiera se trataba de sus familiares, pero conforme transcurrieron las horas, notaron y se dieron cuenta de que efectivamente se trataba de ellos. Luego ellos decidieron llegar hacia la capital para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se les diera el acompañamiento, se les también extrajera muestras para pruebas de ADN y con ello compaginar todo esto con México, pero será un proceso bastante largo, compañeras, porque es una situación bien difícil. Son 19 connacionales los que fueron localizados calcinados. Ya se ha indicado que algunos son hombres, otros son mujeres, pero todavía hay 2 cuerpos que no se ha indicado si son hombres o mujeres. Es una situación bastante difícil, pero veamos parte de lo que indicaron los familiares, el testimonio que ellos tienen luego de viajar tantas horas desde San Marcos a Guatemala para tener una respuesta, un apoyo por parte de las autoridades. Todo porque él fue un niño obediente, él es muy amable y él lo que dijo, mira, yo me voy allá, me dijo a mí, y se cuida, me dijo, ahí sí voy a luchar la vida allá para salir adelante, mis papás, dijo. Danilo tenía 17 años y quería ir a trabajar a Estados Unidos para lograr darles una mejor vida a sus papás y a sus 5 hermanos pequeños. Su tía lo recuerda con tristeza. Él estudiaba. ¿Qué grado era? Quinto mecánico. Ya se iba a graduar, pero lamentablemente no ajustaron el dinero para que siguiera más estudiando, entonces él pensó de ir allá, pero ahí sí lamentablemente no llegó. Don Edgar buscaba darles un mejor futuro a sus hijos pequeños, pero ahora crecerán sin su padre. Cumplían de 50 años. 50 años. Sí, ajá. Tenía hijos pequeños, ¿eh? Sí tiene hijos, son 2 mujeres y un varón. El último, el más pequeño es de 11 años, 11 años más. Son 3 hijos, mi cuñado, sí. Sí, son de casa, por esa razón viajaban, porque por la necesidad se viajó mi cuñado, pues. ¿Y ahora con quién se quedan los niños?
Ahora ya se quedó con su mamá. Evaristo aún no cree lo sucedido, ya que recuerda que su cuñado era un joven lleno de energía y buscaba una oportunidad en Estados Unidos para ayudar a su mamá. Nuestro familiar también ya está fallecido con los migrantes. ¿Cuál es el nombre de él? Es Marvin Alberto Tomás. ¿Él tenía hijos? ¿Sí? No tenía hijos, estaba soltero sin nada. Sí. Ajá. ¿Cuántos años tenía? 22. Ahora, lo único que esperan los familiares es lograr la identificación y la repatriación de los restos de sus seres amados. Los familiares nos comentaban que precisamente sus familiares salieron a eso del 12-13 de enero con rumbo hacia los Estados Unidos. Uno de los testimonios que me impactó mucho, compañeras, fue precisamente la de un menor de 17 años. Él tiene a su hermana que sí logró pasar de mojada también hacia los Estados Unidos. Allá está con un tío. Ellos llegaron hacia allá, él era el segundo, es decir, la hermana que llegó es la mayor. Él es el segundo y todavía hay 5 pequeños acá. Él tenía 17 años. Él está entre los fallecidos. Sin embargo, la idea de él es de que ir a terminar sus estudios o a aplicar lo que ya había aprendido aquí de mecánica, porque él solo llegó hasta 4º bachillerato. Este año le tocaba 5º, pero sus papás ya no lograron reunir el dinero para que él siguiera estudiando y por ello decidió irse para los Estados Unidos y con ello ayudar a su mamá y a sus hermanitos. Acá en nuestro país vemos muchas familias que la migración se vuelve un fenómeno como una costumbre. Todos tienen que tener ese destino de llegar hacia los Estados Unidos para salir adelante. Incluso vemos algunos departamentos que sí se ve el desarrollo que hay en las comunidades gracias a las remesas que han enviado sus seres queridos. Por ejemplo, podemos hablar de San Marcos, en Agua Blanca. Allí se ve bastante la presencia de remesas, igual que en Totonicapán. Ustedes pasan el tramo y las casas son de diferente infraestructura de las comunidades aledañas, ¿verdad? Porque ahí sí se ve gran presencia de la prosperidad que ha traído que muchas personas han viajado hacia los Estados Unidos. Sabemos que en años anteriores el riesgo siempre existía, pero no era de esta forma que ahora vemos estos hechos lamentables que incluso se marcaban hipótesis, primero que era un accidente, segundo una pugna entre los cárteles de México sobre algún tipo de droga o cargamento que llevaban estas personas y posteriormente ya se hizo cargo la Fiscalía General de poder iniciar una investigación y deducir responsabilidades, tratar de ver también si se trataba de un asesinato con arma de fuego, aunque dijeron que en la escena del crimen no había ningún cascarillo. Todavía hay muchas dudas de lo que pudo haber sucedido en este lugar, pero vemos acá cómo fue un grupo grande que salió de Comitancillo San Marcos y los otros se hablaban que eran de Retaluleu. Y es que en busca de este sueño americano, al final las personas terminan viviendo una verdadera pesadilla. Muchos son conscientes de lo que pueden encontrar en el camino y es la muerte. A pesar de ello, se resignan y van en busca de Estados Unidos, en busca de una oportunidad de trabajo y también en busca de mejorar las condiciones de vida para su familia aquí en Guatemala. Hablamos de este caso que ha conmocionado a todo el territorio guatemalteco, pero también a las autoridades mexicanas. Recientemente, la secretaria de Gobernación brindaba detalles y aseguraba que no habría impunidad en este caso, que ya estaban investigando, que no podrían dar un adelanto de lo que habían localizado porque esto podría entorpecer el proceso. Pero ellos se han comprometido a identificar a estas 19 personas, a estos 19 migrantes y por supuesto esclarecer el caso y que paguen los responsables. Mientras tanto, muchas familias en San Marcos angustiadas. ¿Qué ocurrió con sus familiares? La última comunicación que tuvieron con ellos fue el día viernes, a eso del mediodía. Ellos compartieron un mensaje en donde estaban cuál era su trayecto y el sábado no aparecían. Posteriormente inician a viralizar información a través de las redes sociales de una masacre entre la frontera de México y Estados Unidos. 19 migrantes habrían fallecido carbonizados. Sin embargo, le hemos preparado una crónica para ponerlo en contexto de lo que ocurrió el pasado fin de semana. Migrar
un derecho universal. Todos podemos hacerlo, pero también todos debemos ser responsables cuando se toma una decisión así. En la actualidad, por ejemplo, y de este lado del mundo, se habla de grandes caravanas, personas que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos con la esperanza de vivir el sueño americano. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, primero, la pandemia. Estados Unidos sigue siendo el epicentro. Segundo, las políticas migratorias de ese país están claras y no se permite el ingreso de manera irregular. Pero antes de pensar en Estados Unidos, hay que pensar en los peligros que enfrentan los inmigrantes. El crimen organizado, literalmente, tiene tomados los pasos fronterizos y para muestra, un botón. Tamaulipas, México. Las autoridades del vecino país confirmaron en las últimas horas la ubicación de 2 vehículos calcinados y en su interior 19 cadáveres carbonizados. Lo que se sabe es que el grupo de inmigrantes fue retenido por un comando armado. Les exigían dinero a cambio de continuar su camino hacia Estados Unidos. Cuando esto ocurre, los obligan a proporcionar números telefónicos de sus familiares para indicarles cómo pagar. Se cree que al no tener éxito con la extorsión, los mataron y quemaron los cuerpos. Así de grotesca es la realidad que se vive a la hora de intentar llegar a otro país. Iniciaron las investigaciones de inmediato y hasta el momento se dice que de los 19 cadáveres, 13 correspondían a guatemaltecos que salieron de San Marcos en busca del sueño americano, pero su vida acabó cuando encontraron la pesadilla fronteriza en México. Y hay una investigación reciente que realizó una institución mexicana en donde detalla que varios guatemaltecos que van en busca de Estados Unidos se han quedado precisamente en México. Al ver la situación tan complicada que deben enfrentar en el desierto o en algunos trayectos para llegar a Estados Unidos, toman la decisión de quedarse en México, instalarse y buscar allí oportunidades de trabajo. Pero también hay otra cifra alarmante de todos aquellos que han perdido la batalla en busca de este sueño. Pero compañeras, acá la pregunta es: ¿qué opción tienen estos guatemaltecos que no tienen trabajo, que no tienen para comer y les pintan en teoría una idea, un sueño, ¿no?, de llegar a Estados Unidos, trabajar y empezar a enviar dólares? Pero antes de que ocurra todo esto, sufren, aguantan hambre, las tendencias del tiempo, incluso hasta pueden llegar a perder la vida, como lo que ocurrió en México. Creo acá, Vivi, que todos en algún momento hemos tenido algún familiar o algún conocido que ha partido de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Quizás la mayoría han podido llegar, han podido tener esa oportunidad de en algún momento trabajar allá y enviar entonces el dinero hacia sus familiares. Acá creo que también cabe mucho esto de que las familias ya están con la idea de que quizás nunca más van a volver a ver a sus familiares. Sin embargo, tienen todavía esa cuestión como esperanza de que con el dinero que les mandan hagan algo acá en Guatemala y luego pues ya se regresen. Pero es una situación que al menos con las familias que nosotros logramos conversar, pues tenían la idea de que tal vez ya no los iban a volver a ver físicamente, pero sí tenían la comunicación. Incluso una de las personas nos decía de que su sobrino precisamente había viajado, pero lo que le dijeron a ellos fue de que los habían asaltado unos días antes de que sucediera esta masacre. Previo al fin de semana, ellos habían dicho de que los habían despojado de sus bienes y que habían logrado escapar de estas personas que les hicieron daño. Sin embargo, luego de eso ya no supieron si realmente los persiguieron o qué fue lo que sucedió. Fue la última comunicación que tuvieron con sus familiares, y es por ello que en medio del dolor lo que ahora ellos quieren por lo menos es tener esos cuerpos acá en Guatemala y poder darles una cristiana sepultura para tener un lugar a donde llevarle flores y visitarlos. Pero imagínense, compañeras y amigos televidentes, lo duro, lo fuerte que es no solo el despedirse de un familiar que quizás no vayamos a volver a ver al menos físicamente, pero sabemos que está allí, pero esta situación y también que las cosas no están claras, no se sabe realmente cómo sucedió todo,
y aún así tampoco se tiene la identificación exacta de cada uno de ellos, es decir, ni siquiera quedó el cuerpo completo para decir que es su familiar, que es su ser amado, sino que prácticamente solo es el carbón, lamentablemente. Afortunadamente, chicas, estas personas se comunicaron hasta donde pudieron a través de la tecnología, porque incluso una de las familiares decía que se comunicaban por videollamadas, siempre les enviaban videos o también incluso fotografías del trayecto, y ahí fue donde ellos se enteraron de este aparente asalto. Sin embargo, nuestro corresponsal en San Marcos, Carlos Barrios, él recabó una serie de historias en donde los familiares cuentan acerca de el por qué sus seres queridos habían tomado esta decisión de ir hacia Norteamérica. Sí, muchísimas gracias, compañeros en el estudio. Continuamos con esta cobertura especial sobre la muerte de 19 personas en el estado de Tamaulipas de México, y precisamente ahora seguimos aquí en Peñaflor de Tuilelén, del municipio de Comitancillo, donde hay una niña de 9 meses y la esposa que esperaban tener respuesta de la persona que viajó hacia Estados Unidos. La noticia que tuvieron fue que murió trágicamente en territorio mexicano. Bueno, él me llamó el jueves en la tarde, me llamó para avisar dónde estaba. Desde esa vez ya nunca volví a ver un mensaje ni una llamada. ¿Qué pensó usted que estaba pasando? Bueno, yo, como mi suegro tiene experiencia, que mi suegro se fue para allá, entonces me dijo que no te preocupes, mija, me dijo, así es, mi esposo se fue y tardó mucho tiempo en avisarme, dijo, está bien, pero yo tenía algo en mi corazón que me decía, no, es que hay algo, y me ponía triste porque él siempre me llamaba, me mensajeaba, solo cuando se iba para otro lugar, entonces él ya no, pero cuando llegaba él me llamaba, me mensajeaba, y esa vez ya no fue así. Fue la última vez, todavía hablamos, me llamó así en videollamada, me mostró el lugar donde estaban y todo eso. Desde esa vez ya no. Él es muy decente, pues sé que trabajaba, ahí estaba, entonces hasta incluso tenía formado un subgrupo de Ministerio de Alabanza. Él tocaba el teclado, él armaba de un solo, y ahorita como hermanos lo extrañamos mucho. ¿Qué ejecutaba él en la iglesia? Teclado. El teclado. Hasta el momento se han comprobado la identidad de 13 personas, 3 de ellas mujeres y 10 hombres. Las mujeres son originarias, una de Comitancillo, otra del municipio de Zipacapa y otra mujer originaria del municipio de Catarina, en la zona cálida del departamento de San Marcos. Reporta desde San Marcos. Gracias a don Carlos Barrios por este reporte y por habernos dado a conocer estas historias realmente desgarradoras. Vemos el dolor de las familias guatemaltecas que han perdido a sus seres queridos en este éxodo. Este 2021 inició con estos viajes de forma indocumentada, de forma irregular, mientras también coincide con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Chicas, ya el presidente Joe Biden había ofrecido ciertas oportunidades para la población migrante, sin embargo todavía tienen que llegarse a acuerdos con los países del Triángulo Norte, ya que hace unos días también hubo una conferencia de prensa en donde se daba a conocer que las fronteras están cerradas para quienes viajen de esta forma irregular. Primero, por tema pandemia. Sabemos que todos los que pasen por nuestro país, por el tránsito hacia Estados Unidos, deben presentar su prueba PCR, pero también hay unos que están cayendo en la falsificación de este documento. Efectivamente, Ale, un tema pues que se ha salido de control desde el 2018. Recordemos que fue el primer éxodo de migrantes desde El Salvador y también de Honduras. Desde ahí podemos apreciar esas caravanas
de personas que utilizaban a Guatemala como trayecto únicamente y que buscaban llegar hacia el territorio mexicano. Y en esa oportunidad, si bien recordamos, incluso los guatemaltecos se unían, ¿no? Les brindaban incluso hasta un lugar para dormir a aquellas familias en donde iban menores de edad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, y les daban esa ayuda. A raíz de esta situación podemos decir que esto se salió de control porque iniciaron más caravanas y más caravanas. La situación se agrava ahora, como tú lo decías, Ale, con el tema del COVID-19. No se están respetando los protocolos, las personas están ingresando en masa, no respetan el distanciamiento social, no utilizan mascarilla y muchos de ellos ya con el virus COVID-19. Esto pues sin duda alguna viene a afectarnos a nosotros como guatemaltecos. No respetan las medidas establecidas por el gobierno central, un tema bastante complicado, y a esto también se une ahora esta masacre que se ha registrado en México. Mucho por hacer definitivamente para ayudar a estas personas y de esa forma evitar la migración hacia Estados Unidos, evitar más muertes de guatemaltecos y de hondureños, salvadoreños, que lo único que buscan es una mejor calidad de vida. Vivi, es que aquí hay que recordar también que además de las caravanas, siempre hay varios grupos de personas que siempre salen de sus lugares de origen. Por ejemplo, acá todos ellos iban en el mismo grupo y por ello es de que los que lograron sobrevivir son los que le dan el aviso a las personas acá en Guatemala. Al menos eso es lo que nos han indicado los familiares y de esa forma es que confirman que su familiar no está con vida, porque realmente en México todavía tienen que hacer todo un proceso de ADN, entonces ahí ya reconocimiento y tienen que verificar de la persona, porque tienen que llevar, creo, al menos de 2 personas, es decir, mamá, hijos, hermanos, que son los que tienen que tomarse la muestra de ADN y con ello compaginarla con el cuerpo o con lo que haya quedado del resto, para ver si efectivamente se trata de alguno de sus familiares. Entonces es un proceso que será bastante largo, según nos han indicado las autoridades, porque no solamente depende de Guatemala, sino también depende de México precisamente, y luego ya la coordinación que realicen entre ambos países. Migrar es un derecho, es un sueño que no tiene fronteras. Vemos son kilómetros de esperanza que llevan las personas, aparte es una decisión de vida o muerte, porque mira, estas personas dejaron atrás a sus familias, unos tenían hijos pequeños, incluso tenían una carrera por delante. Un muchacho de allí era futbolista, otro era tecladista en una banda dentro de una iglesia. Son muchas cosas que ellos dejaron por un lado con tal de buscar esta oportunidad. Los escasos recursos, Ale y Vivi, porque acá es de que ya no solo ya le hacían falta los recursos, tal vez se endeudaron. Ahora, pues, además de la deuda que tienen, es el que no van a tener a sus familiares. Es realmente el riesgo que siempre se corre al momento de una migración como de esta magnitud, y es una situación que no es la primera vez. Y justamente hablábamos con los representantes jesuitas de la Iglesia Católica, quienes les dan acompañamiento y ellos exigen que se conforme la justicia, porque realmente no es la primera vez que guatemaltecos mueran de una manera tan trágica en otro país, y es una situación que se tiene que ir aclarando. Esto es lo que Guatemala también exige, porque independientemente de que hayan ido de manera irregular, son seres humanos. Ale y Vivi, realmente creo que a ninguna de nosotras nos quisiera suceder alguna situación similar con algún conocido, algún familiar, mucho menos, ¿verdad? Hay tanta tela que cortar, es un caso que incluso está en incógnita en este momento, en investigación, y también desde TN23 les mandamos nuestras sinceras condolencias a los familiares de estos guatemaltecos llenos de sueños, pero ha llegado la hora de una breve pausa y esperamos que continúen acá con el programa de los periodistas.
muerte? Ahorcada. ¿No te arrepentís de lo que hiciste? Sí. Familiares exigieron justicia y a esto se unió un pueblo completo. En las calles gritaban justicia por Hillary. Usuarios de las redes también exigían lo mismo. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público hicieron lo suyo. Capturaron a 3 presuntos responsables, identificados como Anthony Alexander Hernández Canel, Gabriel Smiler Vázquez Marroquín y Jonathan Alexander Rivera Morales. Ahora ellos quedan en manos de la justicia. Luego de la audiencia de primera declaración, esperan que sean ligados a proceso por los delitos de violación con agravación de la pena, con circunstancias especiales de agravación y femicidio. En el caso de Anthony, tiene imputado otro delito, plagio o secuestro, ya que las investigaciones determinaron que él habría sido el responsable de ingresar a la vivienda de la familia Arredondo para llevarse a la pequeña Hillary y luego abusar de ella. Estos son esos casos que no quisiéramos transmitir porque realmente enlutan a una familia guatemalteca. Y segundo, el repudio social, compañeras, por el hecho que es una menor de edad, una pequeña de tan solo 3 años. Imagínense si ustedes tienen sobrinos, si tienen hijos, a los 3 años un pequeño indefenso, ¿qué es lo que puede hacer? ¿A quién le hace daño? Pero realmente acá vemos que la justicia se está aplicando. Hoy casualmente, viernes, se está llevando a cabo la audiencia de primera declaración. Sabemos que por ser un caso de alto impacto, por el hecho de la relevancia que ha cobrado, está bajo reserva, pero nuestros compañeros están desplegados para llevarle a usted todos los detalles. Sin embargo, a partir del 18 de enero, esta fue una noticia que conmovió a todo nuestro país. Y es que aquí, Ale, es una situación bien difícil porque ya no lo vemos como periodistas, ya lo vemos como personas. Realmente impacta, duele, es una situación bastante repudiable. Uno piensa en la bebé, ¿qué puede hacer una bebé de tan solo 3 años? Y la hazaña con la que ya hoy se conoce también, el INASIF dijo que la causa de muerte de la nena había sido por estrangulamiento. Pero también se revelan otros datos y es precisamente que la nena fue torturada, estaba amordazada en sus partes íntimas, chicas, y es una situación que realmente yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que alguien pueda lograr llegar a hacer eso. Este hombre que fue vapuleado decía de que lo habían amenazado de muerte, que él estaba obligado a hacerlo, pero llegar con una hazaña, o sea, realmente yo no entiendo cómo puede existir en la cabeza de alguien o cómo puede hacer ese tipo de situaciones. Necesita, pienso yo, no estar en sus 5 sentidos, tiene que estar drogado o algo para llegar a ese punto, y ni aún así, porque realmente una nena de 3 años, ustedes, que estaba durmiendo, que la fueron a sacar del lugar en donde era un hogar, donde era el lugar más seguro, y que pase esto. Yo recuerdo que Alba Kenneth me enviaba el boletín, porque muchas veces nos envía algunos boletines que son urgentes, que son de casos que son muy sospechosos, y recuerdo que eran como las 10 de la noche con 35 minutos aproximadamente cuando me llegó el mensaje. Pero ya a mediodía del día siguiente me decían, lamentablemente la nena fue localizada pero sin vida. Entonces, cuando ya se empieza a conocer el caso, realmente uno dice cómo una nena de 3 años, muchas veces pensábamos, porque hay muchos niños que se han desaparecido y, por ejemplo, lamentablemente también han fallecido, pero han caído en algún pozo, por ejemplo. Entonces, cierto, es una muerte que duele, pero es que esto es otro nivel. Creo que no puede caber en la cabeza, al menos en la mía, cómo alguien esté tan descompuesto, esté tan, de verdad, tan mal, que realmente para nosotros solo conocer lo que está sucediendo duele, porque yo creo que, amigo televidente y también chicas, creo que nosotras como mujeres también nos afecta más, quizás por el hecho de inicialmente la nena era mujer, ¿no? Pudo haber sido nuestra hija, nuestra sobrina, nuestra nieta, pudo haber sido algo de nosotros, y aquí hay impotencia. La mamá, de saber que estaba en un lugar seguro,
pero que de repente alguien se la llevó y no se sabe ni para dónde ni cómo. Y al momento de que se enteran, se dieron cuenta de que la gente lo intentó linchar, le quemaron la moto, dieron con los otros dos que pues también están involucrados, ¿no? Definitivamente, Mabel, comparto tu opinión, el malestar no solo de nosotras como periodistas que a diario pues podemos apreciar o damos cobertura a este tipo de noticias, sino el malestar de un pueblo completo, porque esto generó conmoción, incluso hasta los socorristas, los bomberos municipales departamentales se unieron para exigir justicia. En las redes sociales también están exigiendo justicia en contra de estos 3 hombres. A mí me impactó de gran manera escuchar las declaraciones o cómo es que se activa esta alerta. Una pequeñita de 3 años con una camiseta blanca y un pañal. Imagínense ustedes, como tú decías, Mabel, cómo va a ocurrir esto. Y de verdad es lamentable conocer posteriormente las versiones de estos hombres. Joel Ramírez, un periodista de acá de la corporación, viajó hacia este departamento y logró entrevistar al principal sospechoso. Y le pregunta, ¿cómo la mataste? Y le dice, la ahorqué. ¿Te arrepentís? Él dice que sí. Pero posteriormente da declaraciones y dice que él recibió amenazas de muerte para violar y para posteriormente asesinar a la pequeña. Pero acá, si ellos tenían esta orden, bien, lo hubieran hecho, ¿no? Hubieran asesinado a la menor si esa hubiera sido la orden. Pero acá hay algo más. La pequeña tenía mordeduras y así lo reporta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en sus partes íntimas. Imagínese usted la enfermedad que tenían estos hombres en la cabeza para hacerle este daño a la pequeña de apenas 3 años. Todavía salió de casa con un pañal, eso es lo que yo no puedo creer. Posteriormente se la llevan a un terreno baldío, abusan sexualmente de ella, la agreden en constantes ocasiones y así le quitan la vida. Hoy se llevó a cabo la audiencia de primera declaración. Ninguno de los 3 procesados quiso brindar declaraciones. Los familiares también se abstuvieron a dar más información porque al parecer hay más personas involucradas. Y aparte este caso ha generado debate porque incluso los padres de familia se acercaron al Congreso de la República a solicitar al presidente de este organismo para que se reactive la pena de muerte en nuestro país. Realmente también hay varios sectores que están apoyando a los padres de familia porque se ve una descomposición social al límite, compañeras. Incluso esta declaración o esta forma en que este hombre fríamente dice cómo asesinó a la pequeña nos pone la piel realmente eriza, porque no nos imaginamos el momento exacto en que pudo hacerle este daño. Y también acá en el mismo departamento de Escuintla en diciembre se había asesinado a otra pequeña de tan solo 13 años, a Miss Lady. A Miss Lady también, y es un caso que las autoridades, hay que felicitar realmente que la Fiscalía Distrital de ese departamento se movió bastante rápido para hacer los allanamientos correspondientes y empezar con las investigaciones ya con personas capturadas. En ese sentido, sí, un mes exacto del asesinato de la nena de 13 años. Justo al mes fue que se localizó a Hilary fallecida. Es una situación bien difícil. Sabemos de que acá no hay palabras que puedan ayudar al caso. Acá lo que ya el juez ha indicado es de que los padres de familia o todos los familiares no pueden dar ningún tipo de declaración ni a la prensa ni a ninguna otra persona porque el caso está bajo reserva. Esto significa de que todo va a seguir de esta manera, no se va a tener mayor acceso por, como bien lo decía Vivi, el alto impacto que ya se tiene. Pero otro de los puntos también, los 3 hombres van a prisión, chicas. Definitivamente, y es que es lo menos que esperábamos, ¿no? La Policía Nacional Civil hizo su trabajo, el Ministerio Público bien efectuaron las capturas. Ahora estos 3 hombres están ya en manos de la justicia. Lo que esperan los familiares y por supuesto toda la población guatemalteca es que estos hombres paguen por lo que hicieron. Hay suficientes evidencias, ahí está la ropa de la pequeña, el reporte que ha dado el INACIF y también las declaraciones de este hombre que habló precisamente ante las cámaras de TN23 y prácticamente narró todo lo que le hicieron a la pequeña y él confiesa que sí, que la asesinó, pero recibió amenazas de muerte. A la par están los otros 2 procesados y le dice, no, cállate. Cállate, por favor, hacerlo por mi esposa y por mi hija. ¿Se imaginan ustedes si este hombre tenía una hija, por qué habría provocado este daño? Es de verdad tantas dudas, tanto malestar que surge precisamente con este tema.
Hilary, apenas 3 años. ¿Qué habría hecho ella mal para pagar o para morir de esta manera? Definitivamente que nada, probablemente un ajuste de cuentas entre familiares. Por esa razón, el caso ha sido declarado en reserva. La periodista Carolina Suchite viajó hasta Escuintla para tener detalles de la audiencia de primera declaración. Esperábamos y todos estábamos al pendiente si estos 3 hombres iban a declarar. Sin embargo, no opinaron, no dijeron nada. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, pero Carolina estuvo allí y nos tiene más información de este suceso que ha conmocionado a un país completo. Carolina, adelante, escuchamos tu reporte. Sala de audiencias del Juzgado de Femicidio en el departamento de Escuintla, donde este viernes se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en contra de los 3 supuestos responsables del secuestro, de la violación y el asesinato de la pequeña Hilary Saraí Arredondo, de tan solo 3 años, en el municipio de Tiquizate, Escuintla. Después de 4 horas de audiencia, finalmente los 3 fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva. Se determinó que Gabriel Smiler Vázquez tenía que ser ligado a proceso por los delitos de violación y femicidio, Jonathan Alexander Rivera por los delitos de violación con agravación de la pena y femicidio, y Anthony Alexander Hernández fue ligado a proceso penal por los delitos de plagio o secuestro, violación con agravación de la pena y femicidio. Durante la audiencia conocimos pormenores porque tuvimos que escuchar durante estos agujeros que están de este lado de la puerta, porque el caso se declaró bajo reserva, por lo tanto los medios de comunicación no pudimos entrar, no tuvimos acceso ni a la familia de Hilary, ni a los abogados, ni al Ministerio Público, mucho menos a los procesados. Sin embargo, a través de este lado pudimos escuchar pormenores de lo que se llevó a cabo en esta audiencia. Por ejemplo, sobre los resultados de la necropsia del INASIF, un dato que conmocionó a la familia es que los resultados del INASIF arrojan que la pequeñita fue abusada sexualmente, fue torturada y después fue asfixiada. Por lo tanto, la juzgadora determinó que el Ministerio Público cuenta con los medios probatorios para continuar esta investigación, por lo tanto consideró viable enviar a estas personas a prisión preventiva y por supuesto ligarlos a proceso penal. Durante el inicio de esta audiencia de primera declaración, la defensa, todos abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal, tomaron ciertas estrategias, como por ejemplo querían que se suspendiera la audiencia argumentando que en esa sala habían personas que no tenían que estar porque no eran parte del proceso. Además, aconsejaron a los supuestos responsables a que no emitieran ninguna declaración ante la juzgadora, situación que también es aceptable porque es la estrategia que están utilizando los abogados. Fuera de cámaras también tuvimos acceso a información exclusiva, y es que de acuerdo con los guardias del sistema penitenciario, que son los encargados de movilizar a estos hoy privados de libertad, indicaron que a ellos los tienen en la granja penal de Escuintla y están aislados, están en un sector donde están todos los privados de libertad de la tercera edad y los tienen allí pues para resguardarlos, porque si los llevan a otros sectores corren el riesgo de ser asesinados. La audiencia se llevó en un entorno algo hermético, la familia fue prácticamente sacados de la sala a escondidas. Los 3 sindicados fueron retirados de la sala por el lado de atrás, el Ministerio Público salió corriendo, no pudimos tener acceso al juzgado como tal, a la juzgadora, porque no se nos fue permitido. En conclusión, esto es parte de lo que se desarrolló en la audiencia de primera declaración de estas 3 personas. Los 3 fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva. Carolina Suchite, muchas gracias por el reporte que nos brindas, dándole seguimiento a esta trágica historia. Ya las personas, estos 3 hombres, han sido ligados a proceso. El Ministerio Público tiene 3 meses para efectuar las investigaciones, para presentar todos aquellos documentos que aporten y que se desarrolle este proceso en un juzgado. Lo que se espera posteriormente es que estas personas pues sean enviadas a juicio y finalmente que reciban una sentencia
condenatoria. Un tema bastante complicado que le damos a conocer acá en TN23 a lo largo de esta semana. Hemos recalcado esta historia, hemos preparado crónicas, historias para ponerlo a usted en contexto y por supuesto esperar lo mejor de las autoridades de justicia. Algo que llama la atención de esta primera audiencia es de que los 3 hombres sí fueron ligados al proceso, fueron enviados a prisión, pero si ustedes escucharon en el reporte de Carolina, es de que a ellos los enviaron a un sector en donde hay personas solo de la tercera edad. De cierta forma, entonces también los están resguardando, digamos, mientras dura el proceso de investigación. Ellos estarán en la Granja Penal Canadá, en Escuintla. Allí estarán durante los 3 meses que dure la investigación. Es para el 13 de marzo, entonces que se le dará ya la continuidad, donde ya el Ministerio Público tiene que tener más recursos, que tenga esta investigación y con ello consolidar otras pruebas para que así ya ellos puedan ser enviados a juicio. Otro de los temas, chicas, que también se había mencionado es lo de la castración química o la castración física, que son temas que se están tratando en el Congreso de la República precisamente como repudio a este caso. Gracias, compañeras. Realmente nos deja mucho que desear por parte de las autoridades cuando a veces no hay suficientes medios para poder llevar a estas personas a prisión. Sin embargo, acá todavía el Ministerio Público tiene la oportunidad de fortalecer estos medios probatorios para seguir aportando todas las pruebas y decir que estas personas realmente cometieron este crimen. Sin embargo, será hasta marzo donde tendremos más detalles acerca de este proceso y ver también cuál es el desenlace del caso de Hillary. Por una parte malo, ¿va? Porque uno le está comiendo su dinerito a la gente. Pero no es tanto, ¿va? Porque el que llega a hacer lo demás. Tomando lo que es la medida de seguridad, también con el permiso de migración, la prueba de COVID. Hay unos que llevan mascarilla, pero el COVID-19 parece ser una de las últimas preocupaciones de quienes han abandonado sus países por condiciones de desigualdad, por violencia y hasta amenazas de muerte. Mami nos dijo que nos viniéramos, nos vinimos solos y los encontramos a ellos y ya nos echaron la mano mucho. Aquí lo único que los puede tener solo es Dios. Sí, y nos detiene la migración, vemos otra vez para arriba. El objetivo es llegar al otro lado. Mientras algunos tienen la posibilidad de pagar un guía o coyote, otros tienen que aventurarse por los pasos ciegos. Esto para avanzar con todo y sus riesgos. Aquí han llegado muchachos huyendo. Cruzaron del Ceibo hacia Tenosique. Van y tener mucho cuidado, me dijo, porque ya una prima que había venido aquí en Guatemala ya la habían violado a ella. Este programa coincide con la primera caravana de migrantes del año, en su mayoría hondureños, y a su paso por nuestro país nos dejaron historias y experiencias que usted debe conocer este domingo a las 20 horas por Canal 3, en vivo por chapintv.com, y por supuesto que le invitamos a que siga las redes sociales de Expedientes. Y para poder opinar, para poder redactar una noticia, creo que es importante vivirla. Y eso hizo Alejandra. Fue prácticamente a vivir lo que estaban padeciendo estos migrantes, a sufrir prácticamente con ellos, ¿no? Ale, cuéntanos tu experiencia. Tú prácticamente te unes a esta caravana, a este grupo de migrantes que buscaba ir en busca del sueño americano, cumplir esos sueños en Estados Unidos, pero que en muchas de las ocasiones terminan perdiendo la vida. Al inicio de nuestro programa, los periodistas, precisamente hablábamos de la masacre en México. Cuéntanos, Ale, tu experiencia. Hace unos años, Vivi, muchas personas necesitaban juntar dinero y pagar un coyote o un guía, pero ahora muchos se han aventurado a irse en una caravana, incluso se juntan en grupos pequeños, incluso de familiares, para llegar hasta suelo norteamericano. Sin embargo, acá pudimos descubrir
uno de los 115 puntos ciegos que ha identificado el Ejército de Guatemala para poder llegar a suelo mexicano. Eso sí, no hay ningún control. Vimos que eran terrenos baldíos, potreros, fincas privadas y eso sí, pasando por todo tipo de dificultades, las inclemencias del tiempo que eran lo que nos afectó bastante, pero pudimos llegar hasta suelo mexicano, en donde nos han dicho que la mayoría de migrantes que pasan por estos puntos son hondureños. Muchos incluso habían dejado en el camino sus pertenencias, por ejemplo, zapatos, prendas de vestir, incluso se miraba la basura de algunos alimentos básicos que ellos llevan en el camino. Nos trasladamos hasta Petén, visitamos también la Casa del Migrante que está ubicada en La Libertad y allí pudimos encontrar a 3 mujeres. Ellas habían sido violentadas sexualmente, ellas venían a un lado de la caravana, pero cuando vieron que habían algunas dificultades con las autoridades, se separaron en un grupo y fueron hacia Izabal, en uno de los lugares conocido como Las Cadenas. Allí fueron violentadas sexualmente. Ellas los que estaban buscando eran asilo acá en Guatemala para poder retornar de forma voluntaria hacia su país. Sin embargo, vemos enérgicamente también la comunidad hondureña. Ellos dicen que por nada del mundo quisieran regresar a su país. Desesperados, están buscando el sueño americano, no importando el riesgo. Incluso vimos personas que estaban durmiendo en la calle, algunos tenían hasta una semana sin bañarse, chicas, y ellos ahí sí que estaban a merced de la compasión de los guatemaltecos. Muchos sí los están apoyando, pero sí se ve el sufrimiento y se ve esa precariedad que hay para llegar hacia Estados Unidos, a pesar de esa advertencia que hay, que las fronteras están cerradas. Ale, durante tu estadía o el acompañamiento que le diste a los migrantes, ¿lograste observar si habían madres con niños pequeños y cómo le estaban haciendo ellos? Porque tú mencionas que sí, más de una semana sin bañarse, porque ¿en dónde? Pues no hay un lugar en dónde o cómo hacerlo, pero ¿cómo es que ellas lo hacían? Porque, por ejemplo, la leche para sus bebés, si es que hubo ese caso, o cómo le hacían con los pequeños. Algunas madres incluso nos dijeron que sabían los peligros que hay para atravesar nuestro país y ya se venían cuidando con algún método anticonceptivo, porque una nos decía, yo me inyecté antes de salir, otra me operé, porque saben que acá podrían ser vulneradas sexualmente. Incluso también nos trasladamos por el punto fronterizo que debíamos cruzar el río Usumacinta. Los taxistas en México nos decían que a pocos metros podíamos encontrar un retén en donde las autoridades migratorias de México podrían regresarnos, y también estábamos a diestra que nos podría aparecer el crimen organizado. Estos son los peligros que existen para viajar y muchos guatemaltecos y centroamericanos se están aventurando de esta manera. Pudimos acompañar diversas historias que le invitamos a que usted las pueda ver este domingo a las 20 horas por Canal 3. En nuestras redes sociales ya estamos dando adelantos sobre este programa para que ustedes se enteren sobre esta situación, que sabemos que migrar es un derecho, pero ahora las autoridades están poniendo enérgicamente las medidas, ya que el COVID-19 se está volviendo en sí en una segunda oleada acá en nuestro país y es un peligro latente, además de las dificultades hacia la seguridad nacional, como vimos algunas cuestiones que se están escapando de las manos, como esta entrada masiva de personas de forma irregular. Realmente el peligro que existe entonces en las mujeres, sobre todo que sean violentadas en sus derechos, y también con ello el trauma que puede existir para cada una de ellas. Una situación bastante difícil que por supuesto te agradecemos, Ale, y a todo el grupo de Expedientes, al equipo de Expedientes, quienes hacen posible toda esta transmisión para conocer lo que realmente sucede al paso de los migrantes. Así que ya lo conoce, este domingo a las 8 de la noche por Canal 3, entonces está el programa de Expedientes para darle continuidad a tema de migrantes. Recordemos que también ya se había anunciado que para mediados de febrero podría darse una nueva caravana, pero será algo que estaremos informándole por TN23. Así que muchas gracias, Vivi, gracias, Ale, por su compañía, y también a usted, amigo televidente, que es gracias a usted a quien nos debemos. Así que tenga una muy buena tarde y feliz fin de semana.